En un tiempo muy lejano, cuando las bicicletas eran de hierro y los caminos eran polvorientos, nació una carrera que cambiaría para siempre el mundo del ciclismo. Bienvenidos al Tour de Francia. ¿Sabías que los inicios de esta prestigiosa carrera estaban impregnados de una atmósfera completamente diferente a la que conocemos hoy en día? Imaginad cómo estaba la cosa en 1965. Ni siquiera se tenían muy claros los efectos negativos del tabaco y los ciclistas tenían sus propias teorías, y no solo respecto a este producto. Sí, así es. En aquellos primeros años, los ciclistas del Tour de Francia tenían una relación peculiar con el tabaco y el alcohol. Por increíble que parezca, a principios del siglo XX, el tabaco se publicitaba como remedio para el asma o la tos, y en esa misma línea, los primeros corredores ciclistas pensaban que fumarse un cigarrillo, incluso en plena ascensión a un puerto de alta montaña, les ayudaba a abrir sus pulmones. Esa es la razón por la que podemos ver a los pioneros del Tour ascendiendo montañas mientras van fumando. A diferencia de los rigurosos regímenes de entrenamiento y dieta especializada de los ciclistas modernos, los pioneros del Tour de Francia solían hacer paradas en los bares para beber cerveza, vino o champán para hidratarse durante la carrera y además ir un poquito más contentos. A pesar de que algo de hidratación y de alegría sí que encontrarían en esas bebidas, ahora es evidente que no son precisamente la forma más efectiva para poder hidratarse en carrera. Mucho antes del glamour del ciclismo profesional moderno, los ciclistas del Tour de Francia eran una raza especial de hombres rudos. Soportarían una cantidad loca de dolor y sufrimiento, haciendo lo que fuese necesario para poder superarlo. Las condiciones en las que esos ciclistas disputaban la carrera no se compararían con nada de lo que sabemos hoy en día. El equipo, la nutrición y la desorganización general de los primeros días son fascinantes y a veces bastante divertidos. Echamos un vistazo a cómo solía ser el ciclismo en aquella época. Con respecto a la comida, los corredores solían ingerir comidas muy pesadas, como por ejemplo un filete para desayunar e incluso hacer paradas durante la carrera para comer sentados en algún restaurante. Con el tiempo, los mejores corredores empezaron a reducir esas paradas y alimentarse en carrera, reduciendo al mínimo esos retrasos, aunque las comidas eran mucho más copiosas y pesadas que hoy en día, ya que consistían en bocadillos con queso, jamón o bizcochos. En 1903, el primer Tour de Francia ganado por Maurice Garin, para poder alimentarse en carrera, comió en bares y bebía en fuentes. Cornet, el ganador más joven del Tour, estaba a solo una semana de su 20º cumpleaños cuando ganó la carrera en 1904. Según The Sciences of the Tour de France, secretos de entrenamiento de los mejores ciclistas del mundo, la ración diaria de Cornet consistía en 1,5 kilos de arroz con leche, 4 litros de té, 11 litros de chocolate caliente y un poco de champán, por si fuese poco. En realidad, el consumo de alcohol fue bastante común durante el Tour hasta la década de 1960. La cerveza y el champán estaban de moda, con el fin de hidratarse y hacer que el viaje fuera más divertido. Durante la etapa 17 del Tour de Francia de 1935, los ciclistas pasaron por un pequeño pueblo donde los lugareños habían puesto mesas llenas de botellas de cerveza. Mientras el pelotón se detuvo para disfrutar de los refrescos sorpresa, el ganador de la etapa, Julien Monrieu, se saltó el descanso del alcohol y logró terminar 15 minutos y 33 segundos por delante del pelotón. Aunque nunca lo admitió, se especula que su equipo organizó la tentadora parada de cerveza de mitad de carrera y él se había organizado su propio embotellamiento con agua más allá de esta parada. También había modificado la relación de marchas de su bicicleta con un plato de 52 dientes, en lugar del habitual plato de 44, para poder mantener su velocidad cuando fuese escapado. El atuendo estándar que se usaba en esa época eran gafas de aviador alrededor del cuello, cámaras de repuesto sobre los hombros y una botella de cerveza para seguir adelante. Hasta la década de 1960, los ciclistas usaron sustancias como el alcohol, el éter, la estricninina,
la cocaína, el cloroformo, la nitroglicerina y las anfetaminas para atenuar su dolor y reducir la sensación de fatiga de las largas e insoportables etapas de 18 horas. La distancia media de la etapa del primer tour fue de más de 400 kilómetros. A los ciclistas se les dio 3 días para recuperarse entre etapas. No hay una fecha definida en que los ciclistas comenzaron a usar las bolsas de hombro para llevar comida. Podría haber sido alrededor de la época en la que tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, ya que las bolsas de hombro para ciclistas se parecen más o menos a las utilizadas por las tropas militares en la Primera y Segunda Guerra Mundial. El uso de estas bolsas en las carreras permitió a los ciclistas llevar sus bocadillos, por lo que ya no era necesario detenerse a comer. La pasión por la competición y el deseo de superar los límites impulsaron a estos valientes ciclistas a recorrer kilómetros y kilómetros sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas y le des un me gusta. De esta forma me ayudas a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.